Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. 30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Buenas noches, por Edgardo Melgar les saluda Dorina Murillo. Ya tenemos aquí en el estudio a nuestros invitados. El día de hoy nos acompañan para tratar el tema de la reelección presidencial, porque esa semana que pasó, el Partido Nacional, a través del diputado Walter Chávez, introdujo un proyecto de decreto para reglamentar la reelección. Está en estudio conmigo el diputado Nelson Márquez, del departamento de Intibucá, por el Partido Nacional. Bienvenido. Mucho gusto, licenciada. Un placer volver a estar aquí en el 30:30 y un saludo para todo mi departamento de Intibucá y, por supuesto, para todo Honduras que está pendiente hoy del 30:30. Gracias por acompañarnos. También está la diputada Norma Edinora Brooks, subjefa de la bancada del Partido Liberal. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias, Dorina, por la invitación. Saludos, Nelson. Saludos, Carlos Eduardo. Aquí estamos para ver al fin en qué vamos a quedar con o las posibilidades de lo que vamos a quedar con este asunto de la reelección. A ver Gracias. si quedamos en algo. También nos quedamos acompaña don Carlos Eduardo Reina, que él es un miembro muy importante del Partido Libre. Gracias por estar aquí también esta noche. Muchas gracias, gracias por compartir este panel con tan distinguidos invitados y saludo al pueblo hondureño que espero escuche hoy propuestas que le aclaren sus puntos de vista sobre un tema tan importante como es la reelección. Así es, y como les mencionaba, el jueves pasado, el Partido Nacional, a través del diputado Walter Chávez, introdujo un decreto, un proyecto de decreto. Si nos explica un poco en qué consiste este decreto que como bancada presentaron. Muy bien, nosotros como Partido Nacional hemos venido hablando ya hace varios tiempos de algunas de las propuestas que nosotros tenemos como reformas electorales. Una de ellas justamente es el tema de que podamos regular la reelección presidencial y que podamos establecer límites al momento de entrar en un proceso de reelección. Es más, a lo interno del Partido Nacional, nosotros, así como nos comprometimos con el pueblo hondureño en la última ocasión en la que tuvimos convención, allí los convencionales de todo el país, los 500 convencionales propietarios y los 500 convencionales suplentes, unánimemente aprobaron modificar los estatutos del partido para que ninguna persona que sea electa por el Partido Nacional como presidente pueda volver a ser reelecto más de una vez. ¿Significa que el presidente Hernández ya no se va a reelegir como presidente? Así es, ya el presidente Hernández ha cumplido y en ese punto el mandato del Partido Nacional es que en el caso del presidente Hernández o cualquier otro que antes haya sido presidente solo se puede reelegir una vez, pero nosotros creemos que ese es un tema que no debe abarcar solamente al Partido Nacional, sino que debe ser para toda persona que en algún momento ha sido presidente de la República y debe trasladarse también a los demás partidos políticos, y por eso es que creemos que debe ser cambiado en la ley electoral como tal, para que no se permita en ningún momento que una persona pueda emocionarse y que quiera seguir reeligiéndose de manera permanente. Hay países en donde justamente este es el modelo que ha tenido mejor resultado, y yo creo que este es un momento oportuno en el que en el Congreso Nacional tenemos las puertas abiertas, y así lo ha manifestado el doctor Mauricio Oliva. Así se demostró en las últimas reformas electorales que se hicieron al Registro Nacional de las Personas y a lo que ahora se conoce como Tribunal Supremo Electoral, pero que ha sido transformado en dos entes que estarán dirigiendo los procesos democráticos en nuestro país. Pero necesitan 86 votos, los tienen. Así es. Bueno, esa es una cosa que justamente se tiene que dialogar. Todo proyecto que se presente en el Congreso Nacional, un diputado aspira a que pueda ser aprobado. Una vez presentado, entonces se comienzan a buscar los votos, ¿verdad? Y en este caso lo que debemos hacer es dialogar. Quedó demostrado en el final de la última legislatura y el inicio de esta que cuando los hondureños, que cuando los diputados de los diferentes partidos políticos nos sentamos a dialogar, podemos alcanzar definitivamente acuerdos importantes. Miremos lo que acaba de suceder. En periodos anteriores se había tratado de llegar a mayorías calificadas, y en realidad en un Congreso en donde hay tanta diversidad de pensamiento político es complicado llegar a tener una mayoría.
86 votos no es fácil de conseguir, pero en esta ocasión llegamos a 111, 112, 113 votos en muchas de los temas que estuvimos presentando en el Congreso Nacional. Creemos que esta es una posibilidad y hay diferentes temas que podemos tratar. Uno es el tema de la reelección, debemos hablar también de la ciudadanización de las mesas electorales, debemos hablar, por supuesto, también de la necesidad que hay en nuestro país de elegir los diputados por distritos para tener una mayor cercanía con la población, y ahí está, en el tapete de la discusión, para que los partidos políticos podamos demostrarle a Honduras que no queremos una reelección indefinida, así como está en este momento, sino que podamos entrar en un proceso en donde nos pongamos de acuerdo y que le pongamos límites a la reelección para que se termine ese nivel de incertidumbre de si alguien pueda llegar y pueda querer perpetuarse en el poder. Doctora, ¿el Partido Liberal va a acompañar este proyecto? Es que a mí me pone a pensar grandemente, sobre todo desde el punto de vista legal. Yo no soy abogada y sin embargo hay algunas cosas que entiendo, no hay que ser abogado para entender algunas cosas bastante lógicas. Honduras se constituyó como república por primera vez en 1852, creo que fue, se organizó, se hizo la primera constitución, hemos tenido por cierto varias, creo que son 5, y ahí dice que definitivamente tiene que alternarse el poder. Entonces, en Honduras la reelección no existe. Como república no existe la constitución, entonces no hay forma de que podamos regular algo que no existe. No hay forma que podamos definir si va a ser indefinido, si va a ser una sola vez, si va a ser alterno, si va a ser consecutiva, porque no existe la reelección. Entonces la respuesta es no. Yo no tengo nada en contra, yo no tengo nada en contra de la reelección. Sí, puede ser alterno, puede ser seguido o consecutivo, yo no tengo nada en contra de la reelección, pero en Honduras la reelección no existe. Y dice la Constitución, además, que está en un artículo pétreo, que la única forma de cambiar un artículo pétreo es a través de una constituyente, una nueva constitución. Entonces, no estamos haciéndolo. ¿Qué es lo que está pasando? Que me expliquen los abogados, por favor, porque yo estoy en ese punto. Como yo he leído la Constitución, he leído algunas interpretaciones, he tratado, le he dado vuelta, he escuchado a personas nacionales, a internacionales, a juristas, y ninguno dice, o sea, fuera de los dirigentes del partido en el poder, fuera de las personas que simpatizan con el partido en el poder, nadie da una explicación lógica a que se regule algo que no existe. Pero sin embargo, el Partido Liberal presentó un proyecto para realizar un plebiscito y en donde se pueda consultar sobre la reelección y sobre la segunda vuelta. Estamos de acuerdo. Entonces, lo que a mí me gustaría y que me satisfacería grandemente es que no estemos haciendo una cosa mal sobre otra mal y sobre la otra mal. O sea, haciendo cada vez peor las cosas. Porque el hecho de que se haya ya realizado una reelección, avalado por todos los partidos. Bueno, ese es otro en tema. Las elecciones generales. Sí, ya que tocó ese tema. Ya que tocó ese tema, mire, en Honduras somos tan futboleros que sí, vamos a hablar del Olimpia y del Real España, porque yo soy Real España. Sí, el Real España. Nadie es perfecto, doctora. Solo eso, es el único defecto que tengo. Hasta el momento. Me quedo con él. Si el Olimpia y el Real España están citados para un partido, está programado un partido para el próximo domingo, y hay un jugador expulsado por lo que sea, suspendido por 2, por 3, por 4 partidos, por lo que sea, que haya algún error que haya cometido dentro del partido anterior,
si es del Olimpia el jugador y yo como es de el España accedo a jugar ese partido sabiendo y conociendo que ese jugador está inhabilitado, pero yo accedo aún así a jugar, eso no hace que sea legal el partido, pero sí hace que yo sea cómplice de la ilegalidad. ¿Ok? Pero como si yo gano ese partido, si el Real España gana el partido, todo estuvo bien. Pero como el Real España pierde, ganó el Olimpia, entonces todos el grito al están cielo. en contra. Entonces el grito al cielo. Entonces, en Honduras actualmente los políticos estamos jugando a lo que no debemos jugar. Jugando a que si el otro lo hizo ilegal, entonces yo también, entonces si pierdo es ilegal, si no pierdo, entonces es porque me conviene. No, ya es tiempo de que paremos realmente todo eso de parte de todos los partidos, porque hasta ahora, y el Partido Liberal es mi partido y es el partido de mis amores, pero para mí que hizo mal en participar de esa elección. Abogado. Bueno, gracias nuevamente. Yo soy Olimpia. Ya somos Ok, dos. entonces- Ya somos dos aquí. Bueno, y no puedo decir Nacionalista mucho. olimpista, libre olimpista, hay cosas en las que coincidimos los hondureños. Y no puedo decir mucho Pero porque en la presiento reelección todo aquí. no coinciden. No. Ok. Yo le escuché profundamente al diputado y me hizo imaginarme este escenario. Imagínese usted que allá en la cueva de Alibaba y los 40 ladrones, los ladrones deciden no volver a robar una casa que asaltaron y mandar una nota para que les perdonen que se robaron una casa. Eso es lo que están haciendo. Se robaron la elección violentando la Constitución. No debió haber participado Juan Orlando Hernández. Y aquí tengo la Constitución de la República, en el artículo 239. El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o designado. Y ahora escuche esto. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por 10 años para el ejercicio de la función pública. Ese es el temor que tienen. Quieren de alguna manera que en el Congreso Nacional se le dé alguna legitimidad para liberar de responsabilidad a futuro a quienes violaron la Constitución. ¿Libre no va a apoyar? Libre no acepta, es que no lo hemos aceptado. Y quiero dejar una idea muy clara ante el pueblo hondureño. Sí. Aquí desde el 2009 se creó un fantasma. ¿Qué le achacaron al presidente Zelaya? Es que él se quiere reelegir, por eso quiere consultarle a la gente. Y hicieron creer a mucha gente inocente, en la mayoría de los casos, que eso era cierto, cuando nunca fue el tema. E inventan el fantasma de la reelección para tener una razón para oponerse a una legítima consulta, porque lo que temen es que se le consulte al pueblo en elecciones directas y transparentes. Libre nunca ha planteado el tema de la reelección. Nos opusimos desde el momento en que la planteó el Partido Nacional, es una violación a la ley y no estamos de acuerdo tampoco en que eso se lleve a consulta sino más, porque llevar a consulta un crimen no puede ser. La única forma, el único camino donde se podría discutir y a ver si lo deciden, que yo tengo mis dudas, porque el pueblo hondureño no quiere reelección. El pueblo hondureño quedó hasta aquí con lo que ha pasado. El único espacio donde se podría discutir eso sin tener responsabilidad jurídica y permitiendo que haya una discusión es en el marco de una Asamblea Nacional Constituyente. Y esta solo puede nacer de una consulta directa al pueblo hondureño. Qué bueno que hicimos las reformas electorales. Tenemos capacidad de llegar a acuerdos en algunos puntos. Pero no quiere decir que nosotros somos socios del Partido Nacional. No, señores, no se confundan. Nosotros estamos reclamando el derecho que nos dio el pueblo hondureño a estar representados en los organismos electorales, porque no es posible que nos cuenten los votos los cachurecos. Miren ahorita en El Salvador, gobierna el Frente Farabundo Martí. Hubieron elecciones hoy y ese partido perdió y quedó en tercer lugar. Y ya hay resultados, ya va la mitad de los votos contados en 2 horas. Ahí no hubo fraude.
Ahí hubo elecciones transparentes, ganó la oposición y el tribunal sí funcionó y está dando los resultados a tiempo y con transparencia. Eso es lo que queremos que ocurra en Honduras. Queremos que en las próximas elecciones, a estas horas, usted, Dorina, ya sepa quién ganó y no que la tengan en ascuas hasta las 2 de la mañana para dar una tendencia del 60% de los votos a la fuerza, porque no la querían dar. Tuvieron que declarar que Salvador iba ganando y de ahí se arruinó el sistema. 2 semanas, 642 caídas del sistema. Esa es la democracia que nosotros queremos cambiar. Esa falsa democracia solo puede mejorar si hay más transparencia en el registro y en el tribunal. Y hay un paso. Hay un paso en esa dirección. Con las reformas aprobadas. Ahora, el tema de la reelección, que es el tema por el que usted nos invitó aquí, si los nacionalistas y los liberales se ponen de acuerdo y convocan a la consulta, mi voto va a ser no, porque no se puede llevar a consulta un delito, algo que fue una violación a la Constitución expresa, que aún hoy, Dorina, aquí está la Constitución de la República, ahí está el artículo 239, clarito, sigue estando vigente la prohibición de que quien fue presidente pueda volver a participar o a ser candidato. Eso es la Constitución de hoy, ahorita aquí en Honduras. Usted dice a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Podría ser. Pero los demás están de acuerdo, los demás partidos. No es tema de libre, ni nosotros queremos una constituyente para hablar de la reelección. Nosotros queremos hablar del poder político del pueblo hondureño que tenga capacidad de decidir. Queremos hablar de crear una economía donde todos podamos participar y dejemos de vivir en un país que concentra riqueza mientras las mayorías están excluidas. Expresión de eso, las caravanas que hay saliendo y huyendo de esta realidad. Queremos una justicia que funcione, que le dé seguridad jurídica a toda persona jurídica que quiere invertir en este país, pero que también le dé seguridad personal a usted diputado, a usted diputada, que al salir de este programa no nos van a matar, no nos van a asaltar. Y para eso tenemos que replantear la lucha contra la inseguridad. No es simplemente con policías en las calles, sino se combaten primero las causas que provocan miseria, que obligan a los niños a buscar la mara. Abogado, pero y eso no se ha combatido. Si este proyecto que fue presentado la semana anterior no tiene los 86 votos, como bien dijo aquí el diputado Nelson, entonces la reelección estará abierta y va a ser una reelección indefinida en los actuales términos, en cómo estamos ahorita. Fíjense que esa es una trampa que nos quieren poner a los de libre, porque dicen, si ustedes se oponen a regularla, es que quieren que sea indefinida. No aceptamos esta reelección simple y sencillamente porque es ilegal. No se trata que nos van a obligar a validar la ilegalidad que ellos cometieron en la Corte Suprema de Justicia para imponerse con mayoría en esa Corte y así permitirle, entre comillas, participar al actual presidente, cuando la Constitución sigue negándolo. Fíjese usted que hicieron una figura que nos pone como el hazmerreír ante el mundo, de la capacidad jurídica de quienes decidieron eso, que la Constitución de la República, en un artículo pétreo, la dejan en suspenso, dicen no se aplica. Como cuando usted le llena un formulario o algo y dice, esto no aplica. ¿Cómo se pone a creer? La Constitución es la Carta Magna, de donde emanan todas las demás códigos y todas las demás leyes y reglamentos. Lo que prohíbe la Constitución no lo puede cambiar una Corte. La Corte Suprema de Justicia no tiene facultades para cambiar la Constitución de la República. Solo las tiene, como bien lo dijo mi amiga la doctora Brooks, el pueblo en constituyente. Ahí sí se puede cambiar toda la Constitución, se puede hacer una nueva, pero no la Corte Suprema de Justicia. Y ellos han fundamentado la reelección en un fallo falso, porque, óigame, ¿cómo se pone a creer que, imagínense que la Corte va a venir a cambiar la Constitución en un artículo pétreo? O sea, me parece a mí que nos han puesto, nos han exhibido en el mundo, y hay algo más que me preocupa, que sectores que hace 10 años se oponían a la consulta porque Mel, decían, se quería reelegir,
ahora son cómplices de esta reelección ilegal. Entonces, Libre no está de acuerdo con la No. reelección, no va a apoyar tampoco No, este decreto, este no. proyecto, y posiblemente lo haga solo si hay una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, es que la constituyente eso- discutiría con libertad con todos los con temas. diversos Licenciada, temas, ok. yo creo que a veces nos volvemos especialistas en envolver más los procesos, ¿verdad? Porque a veces estamos pidiendo una cosa, pero cuando ya se crean los mecanismos para poder realizar eso de manera legal, entonces ya decimos que ya no. Yo creo que aquí sería jugar con la inteligencia del pueblo hondureño el que olvidemos cómo fueron las cosas. En el 2009, y hoy me confirma todavía más un pensamiento que yo personalmente tengo. En el 2009, la Corte Suprema de Justicia dijo que no había forma de que fuera legal el mecanismo que se estaba utilizando para consultarle al pueblo. Y yo estoy claro que habrán sectores que no están de acuerdo en que en el Estado de Derecho en el que nosotros vivimos existen 3 poderes del Estado bien definidos y que cada uno de ellos tiene su propia responsabilidad ante el pueblo hondureño y que es la Corte Suprema de Justicia y que es el Poder Judicial el que termina diciendo qué es legal y qué no es legal. Probablemente a alguien, cuando le conviene lo que dice el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, entonces diga, sí, estoy de acuerdo y estuvo bien. Pero cuando no le conviene lo que dijo, entonces habrá que atacar al mismo sistema que los hondureños tenemos como Estado de Derecho. En ese sentido, yo tengo que recordarle al pueblo hondureño, y yo sé que todos lo recordamos, que hubieron 2 salas de lo constitucional, y por más que digan, acordémonos que una de esas Cortes Supremas de Justicia fue electa justamente en un gobierno que en ese momento era liberal, en donde convergían tanto dirigentes, los ahora dirigentes del Partido Libertad y Refundación, como los ahora dirigentes del Partido Liberal, y que esa Corte en primera instancia, la Sala de lo Constitucional de esa Corte, dijo que se podía realizar reelección en nuestro país, y que luego vino una siguiente Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de lo Constitucional, que es lo que establece en Honduras el Estado de Derecho, que es quien debe juzgar si algo es legal o no es legal, si algo es constitucional o no es constitucional, y allí se dio también la libertad de que se pudiera realizar reelección. Y podríamos seguir discutiendo sobre ese tema. Y yo creo que algunos podrían pensar en pasar los 50 años que vienen discutiendo sobre ese tema y utilizando de manera exclusiva ese tema como estrategia política. Sin embargo, lo que sí sucedió es que no teníamos una forma legal para ir y consultar al pueblo. Eso dijo la Corte Suprema de Justicia en aquel momento, al punto que le pidió a las Fuerzas Armadas decomisar el material que se iba a utilizar. Pero ¿qué sucede? Años después, el Partido Nacional propuso en el Congreso que se modificara el artículo 5 de la Constitución para que se pudiera establecer un mecanismo legal en donde le pudiéramos consultar al pueblo. En aquel momento muchos se opusieron. Muchos se opusieron, y el Partido Nacional fue hasta el final y se logró hacer esa modificación. Y hoy tenemos un mecanismo como para que podamos consultarle al pueblo hondureño sobre cualquier tema. Entonces, mire qué sucede. En el Congreso Nacional se ha pedido y se ha dicho, consultémosle al pueblo, consultémosle al pueblo. El doctor Mauricio Oliva ha establecido un mecanismo, y a mí me impresiona la claridad mental con la que el presidente de nuestro Congreso Nacional ha establecido el proceso. Muy bien, hay diferentes temas en los que no estamos de acuerdo. Lo dijo aquí en 30-30 el domingo pasado. Exacto, saquemos los temas en los que estamos de acuerdo. Y en esos temas en los que estamos de acuerdo, discutámoslos, aprobémoslos, caminemos hacia adelante, démosle claridad, démosle tranquilidad a los hondureños, dejemos de estar tirando a la gente a pelear, porque eso no trae bien para nuestro país. Habrán otros temas que debemos discutirlos más, porque probablemente pensamos que son buenos para el país, pero no estamos todavía claros de cuál es el mecanismo que debemos utilizar. Discutamos el mecanismo en el Congreso Nacional. Y si hay una consulta popular, ¿usted cree que debe decir si se debe aprobar la reelección, o si están de acuerdo con la reelección, o se debe reglamentar la reelección? Ya están los mecanismos en el Congreso Nacional, ya están los mecanismos en nuestro Estado de Derecho como para que podamos definir. Y eso justamente es lo que aquí se comprometió el doctor Mauricio Oliva. En 2020. Y se comprometió también allá en su discurso en la instalación de la segunda legislatura, en donde él estableció claramente, si hay temas en los que nos podemos poner de acuerdo, pongámonos de acuerdo. Y si hay temas en los que no nos podamos poner de acuerdo, vamos y consultémosle al pueblo.
Pero yo hoy veo que aquí lo que el abogado dice es que ya no quieren que le consultemos al pueblo. Entonces, hace un momento dijo, si se van a consultarle al pueblo sobre eso, entonces yo soy el primero que digo que no. Bueno, pero es que él tiene la potestad de decir Es que que no. vos crees Por en la supuesto, consulta por obliga al supuesto. sí. Pero, En la visión que lo tú que eres. estamos hablando es de consultarle, no sabemos qué va a contestar el pueblo. Yo sí creo algo. ¿Qué va a contestar el pueblo? Yo sí creo algo. Yo sí creo que José Manuel Zelaya, si quiere, que el pueblo hondureño diga que sí a la reelección, porque él quiere la reelección. Y obviamente su posición política, pero eso es una posición política, Él va a decir más que que no, una dice creencia. usted. No, yo creo que va a decir que sí, pero yo creo que él debe mantener una imagen ante el pueblo hondureño de no avalar a quien el pueblo hondureño reelegimos como presidente. Pero yo les quiero contar aquí una noticia que se ha venido dando en los últimos días. Ya Juan Orlando Hernández no va a ser candidato. Miremos a futuro, miremos lo que viene más adelante. Necesitamos nosotros como pueblo hondureño reglamentar la reelección. Dejen tranquilo, dejemos trabajar al presidente de la República, que lo está haciendo muy bien. Pero hoy necesitamos reglamentar la reelección. La doctora Brooks ponía una figura. Y yo aquí quiero pedirles, porque obviamente como ellos dijeron que no están de acuerdo, van a tener el doble del tiempo como para poder, argumentar sobre lo suyo. Pero la doctora Brooks dijo algo en lo que yo estoy de acuerdo, con el ejemplo que puso de los partidos de fútbol. Pero cuando un partido termina desfavorable para quien cree que hubo una ilegalidad, puede ir ante los órganos competentes. Y aquí se fue ante los órganos competentes. Y la comunidad internacional, en estos últimos días más que nunca, ha demostrado que cuando creen que hubo algún vicio de ilegalidad, se forman hasta en bloques para no reconocer cuando un presidente ha sido electo, cuando ha habido un proceso anormal. Aquí a lo interno nosotros podemos seguir alegando, y el que quiera mantener una bandera política, a veces para convencer a alguien que vote por él y cree que ese es el camino, aunque ya se demostró en las últimas elecciones que ese no es el camino, ¿verdad? Ese no es el camino, porque no terminaron convenciendo al pueblo hondureño. Los hondureños terminamos eligiendo, con lo que establece nuestra ley electoral, a Juan Orlando como presidente, y él es el presidente de Honduras. Y todos los organismos internacionales, todos los gobiernos amigos, aún los gobiernos en donde quienes están al frente son personas amigas de la oposición, también reconocen a Juan Orlando Hernández como presidente de la República. Ok. Entonces, me gustaría- hoy lo que necesitamos nosotros Dejé a es la doctora que participe. que regulemos la reelección para que no estemos en esa incertidumbre. Mire, Dorina, Sí, tiene la palabra, doctora. Nelson y Carlos Eduardo. Aquí no se trata de lo que digan los organismos internacionales, de lo que digan los gobiernos, que todos los gobiernos, no se trata de lo que diga Mel, no se trata de lo que dice Mauricio Oliva, no se trata de lo que se diga en el Partido Liberal, aquí se trata de la Constitución de la República. Vámonos a la Constitución de la República. Por ejemplo, en nuestra Constitución, para darle un ejemplo al pueblo hondureño, nuestra Constitución no dice que existe, por ejemplo, una ley para mandar cohetes a la luna. Que Honduras no manda cohetes a la luna. Entonces no dice, entonces ¿cómo Si voy yo? pudiéramos, mandamos a Juan Orlando. ¿Cómo voy yo a regular en el Congreso cómo mandar cohetes a la luna? No puedo, porque no existe. En Honduras no se mandan cohetes a la luna. Doctora, Pueblo pero la hondureño, sala de lo mire, constitucional lo pero, avala. Déjela que termine. ahí también. Habló bastante. Ahí Usted también. habló más. La Habló el doble de Constitución, nosotros dos juntos. la Constitución está sobre la sala de lo constitucional. Y aquí lo confuso está en que cómo se va a declarar inconstitucional la Constitución. O sea, ¿cómo me van a declarar a mí en algo ilegal si yo soy la ley? Yo no puedo estar en algo, haciendo algo mal, porque yo soy la ley. Por tanto, la sala de lo constitucional está creada por la Constitución, por la constituyente, para fallar en cuanto a las otras leyes que vienen, leyes secundarias, reglamentos, estatutos, para ver si esos
son constitucionales o no, si van de acuerdo a la Constitución. No está para decir si la Constitución es inconstitucional. Vea, lo único que puede cambiar la Constitución es el Congreso Nacional por una mayoría calificada, y si son artículos pétreos, una constituyente. Paremos de contar. Paremos de contar. Para darle otro ejemplo al pueblo hondureño, vean, sobre todo las personas que trabajan con medidas. Estamos hablando de las señoras costureras, los señores sastres, los albañiles, los ingenieros que trabajan con medidas. Si yo quiero medir 100 lazos de 1 metro, cada vez que yo vaya a medir un lazo, las señoras que venden telas, señoras o señores que venden telas en las tiendas, voy a medir la tela con una muestra que tengo de 1 metro. No voy a medir esta tela y el siguiente metro lo voy a medir con la tela que medía antes. Porque si no, cuando yo llegue a 100 ya no van a ser 2 metros, van a ser como 100 metros los que voy a tener. Tengo que medirlo siempre con el inicial. Regresemos, por favor, pueblo hondureño, Congreso Nacional, regresemos a la Constitución. Porque cada vez estamos cometiendo errores y errores sobre errores y errores sobre errores, porque estamos cada vez tomando las medidas del error que ya cometimos. No estamos regresando a la Constitución, que es la ley que nos debe regir. Vamos a hacer una pausa. La Constitución dice que la reelección no existe. La Constitución dice que la vida es un bien preciado que no puede ser alterado, que no puede ser cambiado. Eso es lo que dice la Constitución. Rijámonos por eso. Si vamos a cambiar, por ejemplo, la reelección, que es un artículo pétreo, también entonces podríamos cambiar en una sala de lo constitucional de que la vida ya no es un bien que debe ser. Vamos a ir a la pausa. Ya se expresaron. Ahora, ¿qué hacemos, doctor? Pueden ser 20 salas de lo constitucional. ¿Qué hacemos ahora? En términos prácticos, ¿qué le decimos al pueblo hondureño? Que regresemos a la Constitución y que nada más. ¿Y a dónde hacemos eso? En el Congreso Nacional. Que regresemos Muy bien, eso es lo que estamos planteando, que en el Congreso Nacional lo discutamos. El Congreso Nacional, la Constitución dice que los artículos pétreos solo pueden ser cambiados por otra constituyente. O sea que esta noche la doctora Edinora Brux está apoyando una Asamblea Nacional Constituyente, que también ha apoyado Libre. No estoy diciendo que lo estoy apoyando, tendría que tener bastante asesoría al respecto porque no soy abogado. No estoy diciendo que lo estoy apoyando, estoy diciendo... Está dando una salida. Que la Carta Magna dice que solamente otra constituyente puede cambiar los artículos pétreos. Vamos al corte. Cuando regresemos, el abogado Eduardo Reina tiene el uso de la palabra. Vamos al corte, ya regresamos. Bien, continuamos aquí en el programa 3030. Tenemos a nuestros distinguidos invitados, al diputado Nelson Márquez por el Partido Nacional, a la diputada Norma Edinora Brux por el Partido Liberal. Y también tenemos al abogado Carlos Eduardo Reina, que él es un fiel seguidor del Partido Libre. Usted está en el uso de la palabra. Gracias. Mire, quiero que el pueblo hondureño vea cómo es la manera de actuar del Partido Nacional. Las cachurecadas. Ahora es que hay que consultar. ¿Y por qué no consultaron antes de ir a la Corte? ¿Saben por qué no lo hicieron? ¿Por qué? Porque perdían la consulta. Porque nadie quería que se reeligiera Juan Orlando. Por eso no lo hicieron. Si hubieran tenido las encuestas que les decían que podía pasar el referendo, el plebiscito, lo hacen. Pero ellos así actúan. Ahora dice que estamos obligados todos a ir a que en una consulta se legitime lo ilegítimo. Yo no acepto eso. No es correcto, no es ético, ni es el proceso adecuado. El tema de la consulta en estas condiciones, que ya ha sido agotado en las calles, que ya hubo, es cierto, 2 cortes que se pronunciaron, la que dio el golpe y la que conformó Juan Orlando. Esas 2 cortes
son las que se pronunciaron. Porque yo te quiero recordar, contra José Manuel Zelaya no había ningún juicio. La cuarta urna no era una consulta, era una encuesta. Y existía una ley que se denominó Ley de Participación Ciudadana, en la cual permitía que se pudieran hacer preguntas a la gente para utilizarlas como sustento para que el presidente en el ejercicio de sus funciones enviara proyecto de ley al Congreso Nacional para que se discutiera ahí. Eso era lo que se iba a hacer. Pero como sabían que el sí era rotundo, decidieron callar al pueblo. Y lo han seguido callando. No le preguntaron por la reelección. Si esta discusión de hoy y si la posición del Partido Nacional que tiene hoy el diputado hubiera sido la del 2012, hubiéramos seguido un camino correcto, donde la gente hubiera venido, se le consulta, decide si quiere o no. ¿Qué tal que dice que sí? Perfecto, ahí queda habilitado. Pero no se hizo así, se hizo con marrulla, bajo, con unos documentos que presentaron unos diputados, que en nombre del derecho humano que tengo yo a participar, nadie me lo puede. Entonces ahí se vuelven a contradecir las cachurecadas, porque ahora le quieren restringir el derecho humano que hace 4 años alegaban que era inviolable, que era el derecho a poder participar en política. Y debo de aclarar, todos los derechos están sujetos a la ley, nada es absoluto ante la ley. Por tanto, su derecho de opinión y de libre opinión tiene márgenes hasta no llegar a la calumnia o a la difamación. El derecho a participar como presidente tiene márgenes, una vez, dice la Constitución. Y la violentaron. Entonces, yo necesito dejar muy clara la posición del Partido Libertad y Refundación, porque ellos siguen insistiendo que lo que nosotros queremos es que Mel sea candidato. Vamos a ver. En el 2012 decían que Mel había puesto a Xiomara para quitarla y a última hora ponerse el de candidato. Falso. En el 2017, el año antepasado, dijeron que habíamos puesto a Salvador, pero que en septiembre lo iba a quitar y se iba a poner Mel. Falso. Nosotros no andamos en campaña presidencial. Pueblo hondureño, el Partido Libertad y Refundación no anda pensando en candidaturas. Andamos pensando en que se convoque al pueblo a una constituyente. Por eso accedimos y logramos alcanzar el objetivo de estar representados en el Registro Nacional de las Personas y en el Tribunal Electoral, para garantizar que si se hacen consultas pueda ser creíble su resultado. Consultémosle al pueblo hondureño, esa es propuesta de libre. ¿Quieren o no una Asamblea Nacional Constituyente? Yo vi una encuesta la semana pasada, 75% de los hondureños dicen que sí. Hagámosla, ¿por qué no se hace la consulta? Hablando del registro, ¿ya tienen ustedes su candidato? El que está ahí ya está nombrado, Oscar Rivera. Es un técnico. ¿Ya va a quedar él? Yo creo que sí. ¿Y del tribunal? No, todavía no es lo que tiene. eso recuerde que el actual tribunal, independientemente de las valoraciones subjetivas que tengamos sobre él, termina sus funciones en el mes de mayo. Sí, en mayo. Y nosotros no vamos a repetir lo que hicieron la vez pasada, que adelantaron la elección para que el Libre no participara. Desde ahí se estaba armando el golpe, el fraude. Adelantaron la elección de este tribunal que está actualmente para que el Libre y el PAC no participaran en esa sesión y así no pudieran tener representantes. Al mismo tiempo estaban fraguando lo de la reelección. O sea, la reelección es una conjura contra el pueblo hondureño y eso tendrá repercusiones jurídicas en su debido momento. Por eso ellos están angustiados en querer ver cómo se regula para protegerse de la violación que hicieron a la Constitución. Y se fregaron porque no van a ajustar los 86 votos. Ok, Mire, antes si de hay darle alguien- el uso de la palabra, diputado, vamos a hacer un contacto con nuestro compañero Juan Carlos Sierra, que él está cubriendo las elecciones en El Salvador y lo mencionábamos acá que ya hay resultados que son oficiales. Vamos con usted, Juan Carlos. Buenas noches. Gracias, Dorina. En los estudios de TSI, en el programa 3030, me encuentro esta noche desde San Salvador, El Salvador, con el doctor Augusto Aguilar. Él es parte del Consejo
de expertos electorales de Latinoamérica. Doctor, es un placer saludarlo aquí desde San Salvador, para que usted nos pueda dar un panorama más contundente de lo que está pasando aquí en El Salvador. Ya prácticamente hay una tendencia, y esta es una tendencia irreversible prácticamente, ¿cierto? Bueno, en términos de probabilidades tenemos la situación que es muy poco probable que cambie la tendencia, porque hasta este momento el candidato que va como triunfador, Nayib Bukele, lleva un 53%. El seguidor, que es el partido Arena, con un 32% y Frente Farabundo con un 14%. De acuerdo al sistema electoral salvadoreño, para que no exista o no se realice segunda vuelta, es necesario que un candidato obtenga más del 50%, y es precisamente lo que está sucediendo. A diferencia de otros países en donde no es necesario el 50%, sino un 40% con un 10% de diferencia con el más cercano seguidor. De tal manera que en este momento se están esperando que se procese un porcentaje mayor de actas para que el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador dé un resultado. Pero hay una tendencia, ¿verdad, efectivamente, es una tendencia y es muy probable. Irreversible. Difícilmente que pueda revertirse. Entonces, los tribunales electorales no se atreven a darlos ya la información oficial mientras no se haya contabilizado por lo menos un 80% de las actas, que me imagino que lo que están esperando para hacer ya, diríamos, la declaración, aunque sea provisional, mientras llegue el momento de legalizar ya efectivamente la candidatura. ¿Ganaría contundentemente el candidato presidencial por el partido Gana, Nayib Bukele, cierto? Si se mantiene el 52, casi 53%, es contundente, porque estaremos hablando de una mayoría absoluta. Eso quiere decir que él obtiene mayor cantidad de votos que todos los tres participantes sumados. No se iría el pueblo salvadoreño a una segunda vuelta. No iría a una segunda vuelta y ya sería declarado oficialmente presidente electo por el Tribunal Supremo Electoral. Que lo haría, entendemos, el próximo domingo. Lo puede hacer en cualquier fecha. Normalmente los tribunales tienen hasta 30 días para hacer una declaratoria oficial, pero lo pueden hacer antes. Sobre todo en este caso, en donde habría que esperar impugnaciones, más de alguna solicitud de nulidad, pero es muy poco probable en este caso, porque es muy contundente la victoria que está obteniendo el candidato del partido Gana. Hablemos sobre los intereses de Honduras. Sí. ¿Qué traería consigo este gane de Nayib Bukele en esta ocasión? Bueno, él ha manifestado su liderazgo y su tendencia, llamémosle ideológica, es de centro, porque dice que se opone a las dictaduras de izquierda y de derecha, y en declaraciones públicas ha mencionado que existen dictaduras en Venezuela, en Nicaragua y en Honduras. Entonces eso... Pero esto podría ser peligroso para una relación directa ya como Estado, olvidándose de las personas como tal, sino sí, como Estado. Convendría para Honduras, con un país donde existen relaciones muy amigables, cercanas, claro, intereses de diversa índole. ¿Convendría este caso, esta elección aquí en El Salvador? No, me parece que... Recuerde que en campaña los candidatos muchas veces dan opiniones o aseguran ciertas posiciones que después cambian. ¿Cree usted que le va a cambiar? Es probable que cambie, o por lo menos que sea más amigable con los países de Centroamérica y especialmente con Honduras, para beneficio de ambos países, ¿verdad? Porque la confrontación o los conflictos en Centroamérica no convienen para ningún país. Recordemos que la relación histórica entre Honduras y El Salvador en aspectos comerciales y de otra índole ha sido, diríamos, muy positiva. En algunos momentos han sido difíciles, pero en términos generales son los dos países más afines en Centroamérica, Honduras y El Salvador.
Doctor, gracias, muy amable. El doctor Augusto Aguilar, gracias doctor, muy amable. Buenas noches. El doctor Augusto Aguilar nos ha acompañado esta noche aquí en San Salvador, dándonos su punto de vista, un experto en materia electoral en Honduras, ya dando como contundente el gane o el triunfo de Nayib Bukele, ya como presidente de la República de El Salvador. Yo retorno con ustedes, Dorina, con mucho gusto. Buenas noches. Bien, diputado Nelson Márquez pidió el uso de la palabra después del corte para responder al abogado Reina. Mire, hay una diferencia clara entre 2009 y hoy. En el 2009, aunque no lo quieran reconocer así, pero es que así está en nuestro país, fue la Corte Suprema de Justicia la que dijo que esa forma de hacer una consulta no era legal. Hoy todos los organismos del Estado aceptan la forma en que se puede hacer una consulta, aunque yo ya vi claramente que el abogado Reina dijo que ellos no quieren una consulta y no solo dijo no la queremos, dijo estamos nosotros, nuestra posición como partido, dijo, es que no Nunca queremos... hemos dicho que no queremos consulta. Bueno, pero aquí lo acaba de decir hace un ratito, no queremos consulta. Consultar de la Me hubieran Y yo consultado estoy claro antes también de de violar algo. la Constitución. El expresidente Zelaya no se iba a tirar contra Juan Orlando ni en el 2013 ni en el 2017 porque sabía que era macaneada la que le iban a pegar, entonces no se iba a tirar y eso en el interior del pueblo lo conocemos. Ahora, el uso de frases ofensivas, de frases peyorativas, no hay problema, pues sí, hasta nos acostumbramos. Que nos digan, cachurecadas. Si nos dijeron la vez pasada que éramos dundos porque habíamos votado por Juan Orlando Hernández, así nos dijeron gente representante de Libertad y Refundación en diferentes medios de comunicación. Es que en Intibucá, así nos dijeron, es que en Intibucá son dundos y por eso apoyaron Intibucá, apoyaron a Juan Orlando. Yo le voy a decir una cosa, dundos no somos. A veces nos hacemos pasar por dundos, pero somos más vivos que muchos que se hacen pasar de vivos. Nosotros sabemos exactamente qué es lo que queremos, así que nos sigan utilizando frases peyorativas, que nos digan rurales de una manera ofensiva. No hay problema, yo soy rural, no hay problema. Y me siento orgulloso de venir a Tegucigalpa a representar el voto rural de Honduras. Y váyase acostumbrando, porque si antes las elecciones solo se ganaban en los grandes pueblos, hoy los votos rurales definimos elecciones y vamos a seguir ganando elecciones. Y los votos rurales sabemos quiénes nos han atendido. Y por eso apoyamos a Juan Orlando Hernández. Pero como Juan Orlando Hernández ya no va a elecciones, y yo sé que ese es el miedo que le tienen a ese gran presidente, pues y yo estoy claro que no lo van a aceptar y que le van a buscar un montón de defectos porque eso es lo que tiene que hacer la oposición. Pero aquí nosotros lo que tenemos que pensar no es solo en este momento. En este momento algunos partidos políticos tendrán una posición porque son oposición. Probablemente a nosotros se nos acuse de alguna posición porque somos oficialismo, pero lo que sí tenemos que pensar en todo momento es que el pueblo hondureño necesita reformas claras en términos electorales, que hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. El doctor Mauricio Oliva demostró en el Congreso Nacional que sí tiene esa capacidad, si hasta Jorge Cálix lo reconoció. Y yo debo decirlo, a mí me dejó impresionado porque realmente ese nivel de diálogo que lograron conseguir no fue fácil. Y Jorge Cálix lo dijo, pero de una manera contundente. Mire que el hombre hasta se había accidentado y hizo un esfuerzo por ir al Congreso Nacional para dar un discurso reconociendo la capacidad del doctor Mauricio Oliva de poder llegar a diferentes acuerdos en momentos de diálogo. Dialoguemos. El pueblo hondureño aplaudió que hayamos llegado a consensos en el Congreso Nacional. Hoy tenemos la oportunidad de seguir llegando a consensos y nosotros sí creemos que de la manera legal que hoy existe, cualquier cosa le podemos consultar al pueblo hondureño y solo pongámonos de acuerdo en qué es lo que le vamos a consultar y eso debemos hacerlo. Pero de lo que no están de acuerdo es que no van a llegar los 86 votos según aquí, dijo la diputada y también... Yo creo que es muy temprano como para decir si vamos a llegar o no vamos a llegar. Hay que ir y plantear las diferentes posiciones que cada uno pueda tener. Si hay algo que se debe modificar, esa es una parte de la cultura que debemos tomar nosotros en la democracia de nuestro país. No dar por sentado nada sin antes haber conocido cuáles son los propósitos, cuál es el espíritu, hacia dónde nos puede llevar el hacer algo, hacia dónde nos puede llevar el no hacerlo.
y eso debemos discutirlo en el seno del Congreso Nacional. Tenemos la responsabilidad histórica como Congreso Nacional de darle a Honduras tranquilidad, de darle a Honduras ese nivel de paz, de convivencia, que incluso atraiga a la inversión extranjera para que podamos generar espacios de empleo que tanto necesita nuestro país. Vamos a hacer una pausa porque todavía estamos pendientes con las pausas y regresamos porque también está el tema del plebiscito que presentó, ese proyecto que presentó el Partido Liberal, que puede ser también una de las opciones, si se va por plebiscito o por una consulta. Ya regresamos, vamos a una pausa. El Partido Liberal presentó un proyecto para poder consultar y poder realizar un plebiscito, hablar de la segunda vuelta o hablar de la reelección. Ahí también cabe el tema si no llegan a los 86 votos, diputada. Vea, este asunto de la reelección es la que nos tiene en esta situación sociopolítica que estamos viviendo en el país. Por tanto, tenemos que hacer algo con respecto a la reelección, pero hagámoslo bien, hagámoslo bien. Volvamos, como dicen, volvamos a la vieja escuela, vámonos para atrás, vámonos a la Constitución, porque estamos ya que ya violamos la Constitución, ahora queremos arreglar lo que ya violamos y después vamos a seguir haciendo violaciones sobre violaciones sobre violaciones. No, tenemos que regresar a la Constitución. Lo fácil que es, ¿cuál es el espíritu del artículo 239 de la Constitución? El espíritu, usted fue presidente, váyase para su casa a descansar. Gracias. Asesores, opine de vez en cuando. Exactamente, váyase a vivir a otro lado, no sé, dedíquese a lo que se dedicaba a lo que sea. Ese es el espíritu. Ese es el espíritu del artículo 239. Si lo queremos cambiar, porque lo podemos cambiar, ya sabemos lo que tenemos que hacer también. Tenemos que consultarle a la gente y tenemos que ir, en caso de que la gente así lo decida, si la gente así lo decida, podemos cambiar la Constitución. Ahora, miren pueblo hondureño. Dejemos de seguir y de estarnos peleando por lo que dice un líder. Hagámonos nuestras propias ideas y conclusiones sobre las leyes y lo que dice la Constitución. Miren la marcha de las antorchas, por ejemplo. No había un líder político detrás de eso, sino que el pueblo se unió a solicitar, a exigir y se logró. Unámonos ahora, pueblo hondureño, para exigir que la Constitución sea observada, que obedezcamos la ley, que obedezcamos la Constitución. Porque la Constitución no fue hecha para ajustarnos como un hule en la muñeca que se ajusta a lo que queremos. A algo pequeño, a algo grande, se ajusta el hule a lo que queremos. No, la Constitución no es para eso. La Constitución es para ponernos límites. La Constitución es para que podamos regirnos por ella y que podamos vivir en paz en nuestro país, que todos la obedezcamos. ¿Estamos desobedeciendo la Constitución? Miren a lo que hemos llegado. Estamos cada vez solo por esta vez, solo por esta vez. Eso nos tiene en el tercermundismo, en el tercermundismo. Tengan confianza además, pueblo hondureño, en que el Partido Liberal va a llegar a ser de nuevo, estamos encaminándonos, estamos trabajando en ello, va a llegar a ser de nuevo el glorioso Partido Liberal de Honduras. Entonces confíen en eso, nosotros estamos dirigiéndonos hacia eso y le vamos a devolver la esperanza al pueblo hondureño porque reconocemos que no es justo que el pueblo hondureño esté decidiendo entre dos extremos. No es justo, de hecho, por casualidad están a mis extremos. Entonces, no es justo que el pueblo hondureño esté nada más moviéndose entre derecha e izquierda, y casualidad también derecha e izquierda. Entonces, el Partido Liberal, tengan la confianza, nosotros vamos a regresar a ser el glorioso Partido Liberal de Honduras, estamos trabajando en eso. Vamos a hacer la última pausa comercial y cuando regresemos vamos a tener el mensaje final del abogado Carlos Eduardo Reina y también del diputado Nelson Márquez. Ya regresamos. Como el mío como mensaje final. También tiene este espacio.
Bien, ya para finalizar el programa, le damos la palabra para que dé su mensaje final, abogado Reina. Bueno, muchas gracias. Yo quiero disculparme si ha sentido ofensa al llamarlo cachureco. Pero yo entiendo que los cachurecos no se ofenden por eso. Hicieron la cachureca, que por cierto ahí andan huyendo los que le hicieron. Luego, cuando yo llamo a algún amigo mío, cachureco por teléfono, sale una canción, súmate, cachureco. No veo ofensa, pero si te ofendiste, pido disculpas. Yo creo que hay un tema que es importante aclarar, la segunda vuelta. Miren lo que está ocurriendo hoy en El Salvador. No necesariamente porque exista la figura de la segunda vuelta, es que en todas las elecciones va a haber segunda vuelta. Es para los casos donde nadie alcanza mayoría absoluta. Y hoy Nayib Bukele está alcanzando la mayoría absoluta y no hay segunda vuelta. Es un ejercicio democrático, saludable y cuando se necesita es necesario hacerlo para que no se repitan gobiernos débiles en el poder del país. Yo creo que la historia reciente de Honduras nos ha indicado claramente un camino, donde hay, como en toda la historia de la humanidad, siempre dos fuerzas que te contraponen, los que quieren cambio y los que no quieren cambio. Y nosotros venimos planteando un cambio desde el 2009, y el cambio es cualitativo, es introducir en la Constitución y en nuestra democracia un elemento nuevo, Dorina. Una, la opinión de la gente. Aquí aparecen, aquí circulan en estos medios de comunicación grupos de sociedad civil, grupos de intelectuales, grupos de todólogos que opinan de todo y sus opiniones son las que terminan llevando al Congreso. Pero ¿por qué no le preguntamos al pueblo directamente, sin intermediario, qué opina? Yo no estoy, jamás estaré en contra de las consultas. Lo que yo digo sobre la consulta que quieren hacer sobre la reelección, no se puede consultar sobre un crimen. Pero si ellos la imponen en el Congreso, yo pondría una condición, que al lado de esa pregunta vaya si el pueblo quiere una constituyente. Y yo estoy seguro del resultado. El pueblo va a decir no a la reelección y sí a la constituyente. Y ahí todos los sectores, no las ONGs que hablan en nombre de la sociedad civil, la verdadera expresión de las organizaciones sociales, gremiales, profesionales, intelectuales, culturales, pueden participar en que todos construyamos un nuevo marco jurídico que nos incorpore a todos, que ponga reglas claras y que nos garantice el respeto a la voluntad de la mayoría. La crisis que vive Honduras hoy, diputado, yo no sé de qué país o a qué país se refiere usted cuando dice que están garantizando seguridad, tranquilidad, si la gente huye por montones por miedo. Si la violencia está, yo vi una estadística de una ONG internacional, 108 muertos dicen que hay en Honduras. Qué espanto, ojalá no sea así, ojalá estén equivocados. Pero todos los días hay masacres, hay asesinatos tremendos, donde la seguridad de los bienes públicos no existe. Se roban todo y de todos lados. Se reparten entre los partidos tradicionales los dineros del pueblo para hacer campaña y para montar fraude. No vamos a avanzar como sociedad, no puede plantearse nada si antes no se resuelve lo esencial, que la voluntad del pueblo sea respetada. Por eso nosotros llegamos al acuerdo en el Congreso Regional de integrar esos entes, para que haya un balance y que no nos cuenten los votos de nosotros los partidos tradicionales. Podamos velar los votos que tenga libre o el pueblo hondureño en general. Muchas gracias, Dorina, por la invitación y gracias al pueblo hondureño por la tolerancia de escucharnos esta noche. Y hoy es Día de la Virgen de Suyapa. Yo soy devoto de ella. 272 años. Y además es mi aniversario 18 de bodas. Felicidades. Así que un saludo a mi esposa a la distancia. Doctora, para finalizar. Sí, yo sí soy fiel creyente de que la segunda vuelta tiene que darse. Es una propuesta del Partido Liberal, usted lo mencionó y me perdí en otra cosa. Es una propuesta de mi partido, del Partido Liberal, y vamos a apoyar siempre las propuestas de nuestro partido, independientemente de qué lado del partido venga. La segunda vuelta es una de ellas. Aparte de eso, pues, mi gente, pueblo hondureño,
enterémonos bien, ¿sí? Leamos la Constitución, exijamos nosotros cosas sin necesariamente ir dirigido por un político, porque así se logran más cosas cuando los hondureños nos unimos. Se logran cosas y podemos encaminarnos o encarrilarnos hacia el camino del desarrollo. Gracias. Diputado. Bueno, primero, aceptarle la disculpa. Qué bueno que haya reconocido que la forma en que nos llamó así de esa forma despectiva, cachurecá. Qué bueno que lo haya reconocido. Yo creo que errar es de humanos y rectificar es de sabios. Habrá que extender esas disculpas también a algunos otros sectores a quienes han dañado al tapar calles y se han dañado los cultivos que se iban hacia los mercados o donde quemaron una llanta y se hizo un hoyo en el pavimento y alguien fue a caer en ese hoyo. Pero bueno, esos temas tienen que realizarse en algún momento. Pero yo creo que ya un primer paso, yo que nunca lo interrumpí en todo el programa y en cada vez que yo participé me volvió a interrumpir. Pero bien, yo creo que hay una nueva generación de políticos en nuestro país que hemos aprendido de que hay que dejar que cada quien se exprese, ¿verdad? Y que no lo interrumpamos. Pero bien, algunos vamos a tener que ir aprendiendo en el camino. Yo creo algo, tenemos dos caminos que podemos seguir. Uno es el camino que nos lleva hacia la paz, en donde todos debemos participar haciendo aportes más allá de los intereses personales, de los intereses particulares, más allá de si en este momento me encuentro en el poder o si me encuentro en la oposición, entendiendo que todos en algún momento de la historia de nuestro país nos hemos encontrado tanto en el poder o en la oposición y que el futuro puede determinar también cualquiera de esos dos caminos. Que debemos en este momento aportar de lo mejor que tenemos, siempre poniéndonos de acuerdo. Y el camino que nosotros proponemos como Partido Nacional es ese camino que nos lleve hacia la paz, hacia la tranquilidad y que dejemos de estarnos peleando entre los mismos hermanos hondureños. Bien, muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado esta noche. También gracias a todos por su fiel sintonía. Vemos en pantalla los resultados hasta el momento de las elecciones presidenciales de El Salvador, con el 53.51% aventaja Nayib Bukele, y en pocos minutos se estará dando una conferencia de prensa que también será transmitida a través de TSI, así que le invitamos a que continúe sintonizándonos. A continuación lo dejamos con la Noche del Gol. Buenas noches.